Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos un video súper potente porque ya han salido las estadísticas del nuevo mutante mensual correspondiente al mes de julio, chicos. Aquí lo estarán viendo, estamos hablando del nuevo Elidron KXT 271. Vaya nombre, pero yo simplemente le diré Elidron o Dron Anti-Asimov, porque este mutante va a cumplir un rol bastante importante pues en el meta actual, en el meta que hemos sufrido desde hace 2 meses, ya saben, con el full Asimov, que no tiene ningún tipo de sentido, chicos. Así que recuerden, este mutante va a ser súper importante. Obviamente este es el video de su análisis. Primero que todo, muchos se preguntarán: Manu, ¿qué día saldrá este mutante? Porque no se confirmó para esta semana, sino que se confirmó para la semana de más arriba. ¿Qué quiero decir? Que este mutante estará disponible el lunes 10 de julio. Obviamente, como mutante mensual, sus precios serán versión básica por $10 y versión en oro por 3000 de oro. Mutante mensual llega el 10 de julio. ¿Qué quiero decir con mutante mensual? Que va a estar disponible un mes entero en la tienda, porque muchos me preguntan a veces qué significa mensual y qué significa mensual y semanal, perdón, y yo me vuelvo demente. Así que, ok, ya teniendo en cuenta los precios, ya muchos me dirán: Manu, ¿por qué es anti-Asimov? Pues ya verán su importancia. Primero que todo les voy a mostrar esta imagen de la Mutodex, papu, donde podemos ver sus versiones, porque quiero que vean sus versiones en estrella, básica, bronce, plata, oro y platino, donde también podemos ver allí sus estadísticas, aunque allí se reflejan las estadísticas básicas. Porque les recuerdo, el mutante todavía no está disponible en la Mutopedia, estará disponible pues a unos pocos días de que esté realmente cerca de llegar a la tienda, pero de resto tenemos esto, aunque es fácil, simplemente hay que duplicar numeritos. Así que bueno, chicos, Elidron KXT 271, mutante legendario cyber con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento. Y ojito, ataque cyber es individual y su ataque galáctico es un ataque múltiple. Ojo al dato. Ok, ahora vamos a hablar de las estadísticas directamente, que no sé si dejaré la imagen del compa Pokra o haré un edit allí todo sencillo. Bueno, ustedes lo verán a medida que transcurra el video. Ok, estadísticas. El mutante posee una velocidad de 10.53 puntos. Un dato súper importante porque eso lo hace mucho, pero que mucho más rápido que el Asimov. Tiene una vida total de 1562 puntos. Obviamente es una vida muy, pero que muy baja. Menor a la del Spin Fury. Un poquito mayor creo que a la del Zeus, si no ahorita lo vemos. Obviamente mucha más vida que el Orión, que el Orión no le quitan el puesto del mutante con menos vida. Pero ok, lo del aguante es lo de menos, chicos, porque ahora vamos a los daños. Él posee, como he dicho, un ataque individual, que es el ataque Cyber, que tiene un daño total de... bueno, lo he olvidado. Tiene un ataque total de aproximadamente 1100 puntos. Ustedes lo pueden ver matemáticamente, yo lo que pasa es que no lo anoté, olvidé anotarlo, creo que su daño es de 1086, si no me estoy equivocando. No, perdón, tiene un daño mayor, como de 1160, algo así indica, pero lo que pasa es que el mutante tiene una disminución del daño individual, y en realidad tiene un daño individual de 1132. Disculpen, espero no estarlos confundiendo. Ya va, déjenme dar un vistazo. Ok, el mutante refleja que tiene un daño de 1170 puntos. Si hacen la matemática es eso. Pero en realidad tiene un daño real de 1132, lo cual serían 38 puntos de daño menos. Y dirán: Manu, madre mía, tiene daño negativo y dices que va a ser anti-Asimov. Pero ok, no es por ese ataque. No es por ese ataque, sino es por su daño múltiple, chicos. Porque obviamente ahí no se especifica, pero el mutante tiene un daño múltiple mejorado. O sea, primero parece que fuera individual, pero al alcanzar el nivel 15 es un ataque
múltiple, se convierte en un múltiple, al estilo asteroide, al estilo mixólogo, al estilo... ¿Cuál fue el último mutante con este estilo? Aratomis, Aratomis. Así que tiene un daño realmente oculto. Pero es raro porque cuando los mutantes tienen ese tipo de temática, o bueno, de función, el daño se disminuye. Porque obviamente si tuvieran ese doble de daño en múltiple estaría rotísimo. Así pasó con Asimov, que muchos creían que iba a tener ese daño, pero no es así. Pero a la vez de que se le reduce ese daño, también tiene un pequeño plus. Así que es como que muy extraño, pero que lo hace tener con un daño bastante elevado. Ok, sin más preámbulos, chicos. Daño múltiple. El daño real de ese ataque múltiple es de 826 puntos aproximadamente. Si no me he equivocado con la matemática, es por allí. Creo que tal vez pueda tener un pelito más, unos 10 o 15 puntos más, pero me gusta redondearlo allí a que tiene un daño múltiple real de 826 puntos, lo cual es lo que lo va a hacer importante para counterear los Asimov. Para darles un ejemplo de cuánto es ese daño múltiple, pues ese daño múltiple creo que lo tiene el mismo Mixólogo. Bueno, Mixólogo tiene en realidad poco más, pero están a la par, están a la par. Otro ejemplo sería Asteroide Gestal. Vamos a hacer una comparativa. El nuevo mutante comparado con el asteroide Gestal tiene un daño múltiple pero disminuido en un 14%. O sea, lo que pega tu asteroide Gestal, réstale un 14% y es lo que pegará tu Helidrón. Creo que es el ejemplo más claro porque obviamente yo les puedo dar la cantidad que, ok, el daño real de 826, pero ustedes dirán, Manu, pero ¿será suficiente? Bueno, hagan ese ejemplo. Lo que pegue su asteroide Gestal, el Helidrón pegará, pero obviamente con una resta del 14%. ¿Y por qué esto es fundamental, chicos? Porque sencillamente con tener dos Helidrons te puedes bajar dos Asimov, aunque tengan un orbe de vida, aunque tengan incluso dos orbes de vida. O sea, obligas a los Asimov a usar full vida. Es totalmente increíble. Bueno, cuidado, hay Asimov con dobles de vida y si hay mucha diferencia de Evo, puede que aguanten. Pero ojito, todavía me falta una estadística del mutante. Y es que el mutante, ahí como se ve, su habilidad de debilitamiento es de un 15%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 tiene una habilidad de debilitamiento del 22%. Sinceramente su habilidad no es su fuerte, pero 22% tampoco no está mal para el rol que va a ejercer. Así que chicos, el Hidrón 100% lo van a tener que comprar, como lo acabo de decir. Va a ser el counter directo del Asimov. Obviamente en 1 contra 1 no podrá. Full daño, aunque te enfrentes a un Asimov sin orbe de vida, creo que por una tontería no te puede dar el daño. Pero obviamente con ya tener dos Helidrón, que es la función, va a estar todo perfecto. Vas a ser capaz de bajarte los Asimov aunque tengan dos orbes de vida, lo cual va a estar increíble. 100% el Helidrón es más rápido, pero igualmente lo vas a equipar con orbe de velocidad. Y bueno, ya si hablamos en un tema de recomendación de orbes, es obvio que su velocidad full daño va a ser la única y la mejor combinación para él. También se le puede poner un orbe de vida si quieres aguantar una pesadilla viviente, porque pesadilla viviente efectivamente se puede one-shotear al Helidrón. Pero ojo, con el ataque individual, no con el múltiple. El múltiple de la pesadilla no se lleva a nadie. Ni siquiera a Orión, que tiene la mitad de vida que tiene el Helidrón. Porque vi que muchos decían que la pesadilla se lo bajaba de múltiple. Yo, ¿what? Interesante, pero sí se lo baja de individual. Así que se viene por fin un respiro al meta de los Asimov actuales, porque ya saben que Asteroide era el mejor counter, pero claro, Asteroide tenías que esperar a que te pegara el Asimov y si te pegaba un crítico perdías. Zeus no te da el daño, Pesadilla ok para la etiqueta, te quedaba fallo en daño, Triad te podía servir, pero se escaseaba cuando ya atacaba Asimov. Era un problema. ¿Por qué? Porque este mutante está realmente roto. Así que el Helidrón, lo bueno es que es un mutante equilibrado. Ok, tiene muy baja vida. El daño individual no está mal. Ojo, 1132 puntos de daño individual no está mal. Pega como un Lepido. No, Lepidotech pega más. Pega como un... como el conejito de Pascua. O pega... O un ejemplo claro, pega 70 puntos menos que una madre de dragones, así que el individual de verdad no está mal. Pero el múltiple es después de todo lo que usaremos para combatir ese meta. Así que obviamente se viene
No es un mutante que va a cambiar el meta, pero va a ser el mejor mutante antimeta de la actualidad. O sea, chicos, no se tienen que perder este mutante por nada del mundo. Si son de los que tienen problemas para enfrentar a Asimov, pues si se pierden este mutante, van a llorar 100%. Así que este Elidron viene a cambiar el juego, porque ya de verdad 2 meses con este güey roto. Que ojo, va a seguir roto. Lo que es que va a salir ahora un counter directo. Va a pasar como con Aratomis, que Aratomis sigue fuerte, pero bueno, salieron counter y counter y counter. Y luego salió el Asimov, que no lo deja respirar. Y ok, no se usa mucho, ¿no? Más que todo porque ahora es puro Asimov el meta. Así que chicos, de verdad, estoy bastante emocionado por la salida de este mutante. Ya estoy contando los días. 10 de julio estará disponible en la tienda. $10 su versión básica y 3000 de oro su versión en oro. Así que ojo, tendrán video en el canal platinándolo. Tendrán video en el canal jugando con él en el PvP. Porque como he dicho, estoy súper requete emocionado por este mutante. Y ya te digo yo que lo voy a maxear lo más rápido posible para probarlo en este meta, que de verdad es muy molesto este meta. Y bueno, se van a crear combos, se van a descubrir si va a haber otras combinaciones de orbes para armarlo, lo cual dudo, porque velocidad full daño 100% se va a usar. Con un orbe de vida solamente para algunos casos, pero igualmente, velocidad full daño es 100% lo que va a tener. Por si me preguntan orbes, pero igual, cuando suba el video del PvP, pues le subiré el amiguito con su mejor combinación de orbes. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan esos videos, tanto platinando al nuevo Elidron y obviamente jugando con él en el PvP y destrozando el meta de los Asimov, que madre mía, qué pesadilla que son. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Doing me, then do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn on for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.